Bien, y comenzamos nuestra octava sesión sobre nuestro curso de agentes declarativos de Microsoft 365. Cómo hemos ido avanzando a lo largo de la formación y cómo vamos ampliando cada vez más las capacidades de nuestros agentes. Comenzamos en un inicio estudiando y analizando pues, que disponemos de una serie de agentes declarativos desarrollados por Microsoft 365. Y nos paramos en estudiar y analizar el agente investigador. Luego hemos ido avanzando hacia los agentes predeterminados de SharePoint, que lo estuvimos estudiando, lo estuvimos utilizando y, bueno, una sesión que nos da una primera posibilidad de qué pueden hacer nuestros agentes por nosotros. Luego ya nos metimos de lleno en los agentes declarativos y le hemos ido dando importancia en el mismo orden en el que vamos desarrollando nuestros agentes. En primer lugar, creamos los agentes y estudiamos y analizamos cómo gestionamos las instrucciones de un agente, que es el cerebro que organiza todas las capacidades que tenemos dentro de nuestro agente. Además, vimos que dentro del club hemos proporcionado un prompt que nos permite generar con inteligencia artificial, con Copilot, bueno, pues instrucciones que sean efectivas. En vez de hacerlas desde cero y a mano, como hemos ido haciendo mediante ese prompt, cómo nos permite de forma conversacional ir configurando nuestras instrucciones. Luego hablamos de que las instrucciones, como son el cerebro que maneja todas las capacidades, en la medida que vamos dotando a nuestros agentes de mayor capacidad, cómo tenemos que ir siempre revisando esas instrucciones pues, para ir instruyendo de cómo deben de ir utilizando cada capacidad que le vamos incorporando a nuestros agentes declarativos. Bien, luego seguimos avanzando y incorporamos el conocimiento que todo agente declarativo puede disponer. Ya vimos que si no incorporamos conocimiento y hacemos un agente declarativo que utiliza instrucciones, objetivos y nos quedamos ahí, vimos cómo podíamos hacer ese tipo de agentes y distribuirlos en nuestra organización sin ningún tipo de licencia adicional a la que ya tenemos. Por tanto, es una forma bastante eficaz de desplegar determinadas agentes que no necesitan ese licenciamiento. Luego ya, cuando incorporamos el conocimiento, ya empezamos a dotarlo de capacidades que ya son premium y, por tanto, todos los usuarios que vayan a utilizar este agente, pues ya necesitan una licencia premium de Copilot para poder usarlo o, ya hemos hablado, aunque no lo hemos estudiado, podemos adoptar otras estrategias de pricing para que los usuarios que no tienen licencia Pro puedan utilizar estos agentes que nosotros estamos desarrollando. Cuando nosotros ya nos metimos en el conocimiento, nos paramos y le dimos mucha importancia a cómo podemos estructurar ese conocimiento. Y es que el principal conocimiento de un agente declarativo es SharePoint. A partir de ahí nos paramos y estudiamos un enfoque de SharePoint Ready for Agents. Cómo dedicamos sitios personalizados de SharePoint solo para que se utilicen dentro de nuestros agentes. Luego ya hemos desarrollado de forma práctica un agente que va a generar las ofertas y en este caso es un agente real que lo estamos desarrollando para nosotros mismos y que yo personalmente utilizo ya a diario, por tanto ya me está aportando un enorme valor. Bien, ahora seguimos avanzando en el camino de qué capacidades son las que me dan un agente declarativo, que como podemos ir viendo son muchas. Y ya nos metemos en el ámbito de las herramientas. ¿Cómo podemos dotarlo de mayor capacidad, además de las instrucciones y del conocimiento? ¿Cómo podemos hacer más cosas con nuestra agente a través de determinadas herramientas? Durante una semana vamos a estar estudiando las distintas herramientas
que podemos incorporar dentro de un agente. Vamos a entender para qué sirve, qué capacidades son las que nos aportan a nuestros agentes y vamos a aprender a utilizarlas. No vamos a utilizar el 100% de las herramientas, sino que nos vamos a centrar en aquellas herramientas que son más de usuario maker, que no necesitemos unos conocimientos avanzados en materia de lo que llamamos nosotros citizen developer. Por tanto, no vamos a ver el 100% de las herramientas, pero sí vamos a ver un porcentaje elevadísimo de ellas y vais a ver cómo poco a poco podemos cubrir en escenarios de negocio realmente interesantes. Dentro de las herramientas tenemos varias herramientas y ahora vamos a empezar a estudiar las herramientas que se llaman peticiones, prompts personalizados, como lo llama Microsoft. Y es un tipo de herramienta que nos aporta determinadas capacidades. Y es lo que comenzamos a estudiar a partir de esta semana, ¿vale? Bien, antes de seguir con la diapositiva, me vaya a permitir que me vaya a un contexto real y voy a ir explicando desde ahí cómo funciona y para qué sirven y cuándo utilizarlo. Luego me vendré a la diapositiva y repasaré a nivel conceptual todo lo que hemos visto para intentar apostillar un poco todos los conceptos más importantes que son los que nosotros queremos que tengáis claros. Bien, para ello voy a compartir mi pantalla y voy a entrar dentro de Copilot Studio. Cuando nosotros estamos dentro de Copilot Studio, que ya es familiar para nosotros porque ya llevamos muchas semanas trabajando sobre él, las herramientas puedo crearlas desde un agente, por supuesto que sí, pero yo quiero daros una visión muy clara, que es que las herramientas son modulares. Quiere decir que se gestionan de forma independiente a nuestros agentes y son herramientas que nos van a servir para cualquier agente que tengamos dentro de nuestro entorno de trabajo. Quiere decir que si yo hago una herramienta que ejecuta y me da una capacidad, cuando yo desarrollo otro agente y necesito esa misma capacidad, no lo vuelvo a desarrollar, sino que ya tengo una herramienta que es multiagente, sirve para cualquier agente. Entonces, a mí me gusta que creemos las herramientas desde el apartado herramientas. Si yo me voy a Copilot Studio y accedo, en la parte izquierda tengo mis agentes, tengo mis flujos de agentes y tengo mis herramientas. Cuando entramos en la herramienta, cada vez que yo genere una herramienta, independientemente del tipo que sea, se me almacena aquí y lo administro desde aquí. Y luego lo puedo poner en cualquiera de los agentes que yo quiera. Y eso tiene innumerables ventajas. ¿Por qué? Pues porque cuando yo hago una cosa y lo hago bien, sirve para muchos agentes. Pero también si hay una herramienta que la tengo que actualizar, hay una herramienta que tengo que modificar su comportamiento o que la tengo que mejorar, me vengo a mi herramienta y el cambio es instantáneo en todos los agentes. Ni tan siquiera voy a tener que volver a publicar mi agente, porque la herramienta ya va a funcionar sin necesidad de tocar mis agentes. Por tanto, yo voy a acostumbrar o voy a intentar que cada vez que generéis o desarrolléis una herramienta, lo hagáis desde el apartado de herramientas y no desde el apartado de agentes. ¿Vale? Porque independientemente de dónde lo hagáis, siempre se van a almacenar aquí y tenéis que tener la visión de que son independientes. Cuando yo le voy a dar a generar una nueva herramienta, observamos que ya tenemos muchos tipos de herramientas. Tenemos las solicitudes o peticiones, que es lo que nos ocupa aquí a día de hoy. Tenemos una herramienta que es flujo de agente. Tenemos conectores personalizados. Tenemos acciones. Tenemos la API y tenemos el MCP, que poco a poco iremos estudiando. ¿Vale? Aquí nos vamos a centrar en los conectores, en las solicitudes, en los conectores personalizados y en el MCP, que es lo que entra dentro de la formación de este curso de agentes declarativos, ya que
aspectos más avanzados como la API o como flujos de agentes se verán en un curso posterior que tendremos de agentes personalizados. Bien, cuando yo accedo a una solicitud, me aparece esta interfaz que vosotros tenéis. ¿Qué es una solicitud? ¿Qué es una petición? Mira, si yo me vengo a Copilot y estoy dentro de mi Copilot y empiezo a escribir, todo lo que yo escriba y mande a Copilot es una petición. Es un prompt. Si yo tengo un prompt ya bastante trabajado, con una estructura optimizada, como hemos aprendido en nuestra formación, me vengo a indicaciones y puedo, cualquiera de estas peticiones, observar que la puedo lanzar. Aquí tengo un objetivo, aquí tengo un contexto, aquí tengo una expectativa y aquí tengo unos orígenes. Esto es una petición. Bien, si yo me vengo a una herramienta como son las peticiones o los prompts, esto es exactamente lo mismo. Es decir, yo aquí voy a meter un objetivo, voy a meter un contexto de una petición, voy a meter una expectativa de cómo yo quiero que se haga y le puedo meter unos orígenes que es donde yo quiero que trabaje esa petición que yo voy a hacer. Bien, por tanto, una petición es eso, es algo que yo le voy a pedir a mi agente que haga. Igual que si estuviese en Copilot y le digo, resume esto. Yo aquí podría decir, resume esto. ¿Vale? Bien, aquí, ahora sigo profundizando en el tema. Aquí tengo, para poder comenzar, bibliotecas de solicitudes. Clasifica un texto. Pues observa que me lo explica. Oye, clasifique un texto de entrada, esto es un parámetro, en una de estas categorías, o incierto. Analiza los temas y contexto clave, tal. Es una petición. Oye, haz esto sobre un parámetro que mi usuario me va a dar. Si mi usuario me da un texto y le digo que me clasifique ese texto, yo te voy a ejecutar esta petición. Observad que si le doy aquí a prueba, me lo va a clasificar. Me va a decir en qué rango de clasificación va a tener. Oye, esto te lo clasifico en deporte. ¿Vale? Si mi usuario me da otro texto, yo te lo voy a clasificar mediante este prompt. Puedo venirme a esta biblioteca y puedo, por ejemplo, extraer datos de una factura. Y me escribe el prompt entero. ¿Qué me está pidiendo? Oye, un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Es aquello que yo le voy a pedir a mi usuario de negocio cuando ejecute este prompt. Oye, devuélveme esta factura. Los parámetros y las variables ya estáis familiarizados con ellas, porque cuando nosotros hicimos fundamentos de prompt, ya sabemos que cuando yo guardo un prompt y lo pongo entre corchetes, son variables, que es lo mismo que esto. Oye, dame la factura y yo te ejecuto esto. Si yo aquí me vengo y subo una factura, voy a subir una de prueba, esta que tengo aquí, ejecuto. Y ahora me va a leer la factura y va a hacer exactamente el prompt que yo tengo ahí, a la izquierda. ¿Vale? Observad que me ha leído la factura y me la ha sacado como ha querido. ¿Vale? Bien. Esta salida, que es lo que me devuelve a mí mi modelo, mi agente, yo puedo configurar aquí el tipo de salida que voy a tener. Puedo decir que me devuelva un texto, que me devuelva un JSON o que me devuelva un documento. Cuando vosotros tenéis un agente y queréis que una factura
por ejemplo, cuando yo he elaborado una oferta, quiero que me la meta en un documento, tengo que hacerlo a través de los prompts personalizados. Sé que muchos de los que estáis aquí estáis deseando de poder generar documentos. Ya os anticipo que eso es lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Cómo generar documentos para que mi agente me devuelva un documento en la misma conversación. Se hace a través de esto. Por tanto, ¿qué es un prompt? Un prompt es una petición que yo le hago a mi modelo, donde controlo las variables o los parámetros para que funcione y que yo le voy a pedir a mi usuario de negocio, y mediante las expectativas que yo pongo aquí, tengo una salida. Esta salida puede ser un JSON, puede ser un texto o puede ser un documento. Si yo le paso este JSON, Copilot me lo va a convertir en el formato que quiera. Yo te devuelvo estos datos y luego Copilot, de forma generativa, interpreta los datos que está leyendo y me los mostrará como quiera, cada vez de una forma diferente. Si yo quiero controlar exactamente cómo quiero que Copilot lo muestre, se lo pongo en texto. Y aquí en el texto, a través de la expectativa, le puedo decir, el importe de la factura me lo pone en negrita. Aquí me pone la cabecera. Aquí me pone y controla el 100% de cómo tiene que presentarte en las expectativas. Yo sé que todo esto vosotros lo controláis porque es exactamente lo mismo que cuando hacemos un prompt dentro de Copilot. Y ahora la pregunta del millón es, ¿por qué necesito yo hacer esto dentro de mi agente cuando yo podría en las instrucciones decirle esto mismo que estamos viendo aquí? Yo puedo ir a mi agente, decirle, oye, dame la factura y te meto estas mismas instrucciones y funcionaría. Funcionaría perfectamente. ¿Por qué necesito una herramienta? ¿Por qué necesito esto para meterlo en mi agente declarativo? Pues eso se hace por varios motivos. En primer lugar, porque hay veces que lo necesito. ¿Por qué lo necesito? Porque hay algunas tareas y ejecuciones que tengo que hacer dentro de mi agente que son más complejas y que el modelo que soporta mi agente no cubre bien esa necesidad. Observad lo que tenemos nosotros aquí arriba, el modelo. Yo puedo ejecutar cada tarea con el modelo que yo quiera. Puedo decir que lo haga con un GPT 4.1, el mini, con un 4.1 puedo decirle que me lo haga con un GPT-5, con un Premium o 3 o con un razonamiento profundo. Ya sabemos que las tareas, dependiendo de su complejidad, tengo que controlar el modelo con el que se va a ejecutar esa tarea. Por tanto, ya me está dando una capacidad. Si yo necesito hacer una tarea y mi modelo de mi agente no la cubre bien, por complejidad, ya tengo una razón por la cual yo me puedo venir aquí a hacer una herramienta y hacer esa tarea, esa petición de una forma mucho más controlada por mí. Otra razón es sencilla. Simplicidad. Si yo hago un agente que tiene que hacer 20 tareas y yo pretendo mediante las instrucciones meterle por cada una de ellas todo este chorizo para controlar el 100% de todo, mis instrucciones serían prácticamente ingobernables. Si yo hago esta tarea, le pongo un nombre descriptivo aquí arriba y le doy una descripción de cuándo tiene que funcionar, prácticamente no tengo que poner instrucciones. Empiezo a añadirle herramientas y cuando mi usuario me dice, oye, quiero que me lea esta factura, pues llamaría a esta herramienta y ejecuta este prompt que vosotros estáis viendo aquí. Si yo tengo otra herramienta que me clasifica texto, si le he puesto un nombre descriptivo y le he puesto una descripción que la capacidad que yo le doy a la gente es que si un usuario mete un texto y lo quiere clasificar,
el propio agente se va a venir a esta instrucción y la va a ejecutar. Por tanto, no tengo que poner cada una de las instrucciones dentro de la instrucción general. En la instrucción de mi agente digo cómo tiene que funcionar mi agente, cómo voy a administrar mi conocimiento, cómo voy a administrar todas las herramientas que yo le meto y encapsulo cada una de esas peticiones aquí, de forma independiente. Y controlo el 100% de su comportamiento individualmente. Porque luego, además, esto me sigue dando más capacidad, porque además de poder seleccionar el modelo que quiero que ejecute esa tarea, no es el modelo intrínseco de mi agente, es el modelo que va a ejecutar solo esta tarea. Luego tengo aquí la posibilidad de configurar más cosas. La temperatura. Cuanto más temperatura, digamos que mi agente tiene más capacidad inventiva. Cuanto menos, no se inventa nada. ¿Vale? Si yo te digo, hazme esto y te pongo una temperatura de 0, todo lo que me ponga me lo va a poder demostrar. La recuperación de registros hace referencia a que yo puedo capar el número de registros que me va a devolver mi modelo. Tengo un mínimo de 30 y un máximo de 1000. Si yo hago una petición que me genera más de 1000 registros, no me cogería, se cortaría en los primeros 1000 que me devuelva el origen al que estoy llamando. Luego puedo incluir vínculos a la respuesta. Quiere decir que siempre me va a decir, oye, esta respuesta es por esto y de esto. Luego veremos que con esto me puedo conectar a Dataverse y por tanto me va a dar el registro de Dataverse al que corresponde. Y luego tenemos aquí algo nuevo que es extraordinariamente interesante, que es habilitar el intérprete de código. Quiere decir que mi herramienta es capaz de interpretar cualquier código Python que yo le meta. Y eso nos da unas capacidades tremendas, desde poder manipular ficheros, archivos, a cualquier cosa que vosotros podáis hacer con Python. Si yo habilito esta capacidad, yo le puedo meter un código Python y voy a poder tener dentro de mi herramienta la posibilidad de ejecutar cualquier código Python. Oye, es que necesito trabajar con PDF, ¿vale? Pues trabajo con una librería de Python de PDF y aquí puedo hacer instrucciones de código Python en el que voy a trabajar con PDF. Puedo trabajar con cualquier cosa que me permita Python, ¿vale? Con lo cual la herramienta nos da unas capacidades tremendas. Luego, además, tengo el concepto del parámetro. ¿Qué es el concepto del parámetro? Son cosas, las variables que yo le pido a mi usuario de negocio. Igual que cuando guardamos los prompts en nuestra galería de peticiones, en la de Copilot. Si yo le doy a barra, yo puedo pedirle al usuario dos cosas. Te puedo pedir un texto. Oye, pues si quiero hacer un análisis de sentimiento, pues tendré que tener en el contexto de mi chat, tendré que tener ese análisis, el texto sobre el que yo quiero hacer el análisis de sentimiento. Le puedo meter una imagen o un documento. Si yo quiero leer una imagen y que me haga una clasificación de esa imagen, pues yo le pido a mi usuario la imagen y luego en el prompt le digo lo que tiene que hacer. Observa que yo aquí también puedo llamar a modelos personalizados que tengo desarrollados dentro de Azure. Imaginaros el contexto que yo trabajo en una almazara de aceite y yo tengo un agente que es capaz de clasificarme la calidad del aceite solo por las imágenes. Yo puedo entrenar un modelo dentro de Azure de detección de imágenes que es capaz de tener esa capacidad. Pues yo esos modelos los puedo utilizar aquí dentro. Si yo le paso una imagen del aceite, le hago una petición para que llame a ese modelo y lo podría hacer. ¿Vale? Bien, ¿qué más cosas puedo hacer desde aquí? Pues desde aquí voy a poder conectarme a Dataverse.
¿Eso qué quiere decir? Que desde aquí yo voy a poder llamar a cualquier tabla de Database y sus registros relacionados y poder interactuar con mi usuario de negocio para que me dé todos los datos de negocio que yo tengo en mi base de datos de Database. Por ejemplo, le puedo decir, busca y dame un listado de clientes que contengan este nombre. Y me daría iría a mi lista de contactos y todos los que cumplan ese requisito se los listaría al usuario, con todos los campos que vosotros queráis. Luego entramos al final. ¿Vale? Bien. Una vez que yo tengo mi petición, la apruebo y compruebo si me da el resultado que quiero. Cuando yo ya he hecho esa petición, voy a enseñar aquí. Vosotros vais a aprender en este curso hacer dos peticiones que os van a permitir hacer pues prácticamente cualquier cosa, ¿vale? En primer lugar, a ver un segundito que no lo veo. ¿Vale? Bien, una vez que vosotros hayáis publicado esta herramienta, ya es una petición que yo tengo y que ya voy a poder utilizar en cualquier agente, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a enfocar la formación que vais a hacer esta semana? Vosotros, en primer lugar, vais a aprender cómo funcionan las peticiones utilizando los prompts que nos da de forma predeterminada la biblioteca de prompts que os acabo de enseñar. Y lo vais a publicar aquí, ¿vale? Vais a hacer dos. Uno que te hace un análisis de sentimiento y otro que te permite extraer los datos de cualquier factura. Vais a hacer este exactamente. Extraiga todos los datos de la factura, incluida la información del cliente. Y te pide la factura. Lo mismo que hemos hecho antes. Esto de aquí no lo he hecho yo. Esto lo da ya de forma predeterminada la biblioteca. Pero esto lo podéis modificar vosotros sin ningún problema. Es bastante sencillo. Pero yo quiero que empecéis los prompts sin complicaros en el prompt. Luego avanzamos con él. Lo vais a guardar. Le vais a poner el nombre de extraer datos de factura y le vais a dar una descripción. Oye, esto te da la capacidad de que cuando un usuario introduzca una factura, ¿vale? Nosotros la podamos leer y le demos los datos exactamente como te estoy pidiendo aquí. No es que yo le dé la factura y el prompt me devuelva lo que quiera, no. Tú me vas a devolver exactamente lo que yo te estoy pidiendo, que es esto. Bien, y lo vais a guardar. Luego vais a hacer otra herramienta que os va a permitir hacer un análisis de sentimiento. También desde la misma biblioteca. Vais a ir a la biblioteca y de forma predeterminada lo vais a poner y lo vais a probar. Aquí le podéis ir cambiando el texto, le vais dando a prueba y vais viendo cómo funciona. Una vez que yo tengo mis herramientas disponibles, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es venirme a mi agente. Voy a venir aquí a mi agente y vais a desarrollar un agente. Pero este agente que vosotros vais a desarrollar no va a ser de prueba. Va a ser un agente que vosotros vais a tener siempre y que le vais a poner el nombre de, ahora en cuanto me aparezca, prueba de peticiones personalizadas. Quiere decir que cada vez que vosotros hagáis un prompt personalizado, una herramienta, vosotros la vais a probar desde este agente. Os vais a venir, le vais a decir que es un agente de prueba de peticiones personalizadas
le voy a poner una descripción que es un agente que me va a permitir probar la herramienta de peticiones, personalizar y analizar su comportamiento, ¿vale? Y prácticamente no le voy a dar instrucciones, le voy a decir ejecuta las tareas de forma eficaz. ¿Por qué no le voy a dar instrucciones? Porque el concepto que yo le ponga a mi petición y la descripción de la petición debe ser más que suficiente para que mi agente sepa cuándo tiene que ejecutar esa acción. Si yo le doy aquí a la gente le pido algo y él no va a la herramienta adecuada, es que está fallando el título o la descripción. Por tanto, esta gente va a vivir siempre con vosotros. Siempre lo tenéis que tener. Vais probando todas vuestras herramientas. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que le vais a dar aquí a agregar herramientas, os venía herramienta de solicitud y aquí os va saliendo ya todas las herramientas que habéis hecho. Simplemente la tenéis que agregar y ya está. Porque ya una vez que hacéis eso, ya tú lo publicáis. ¿Y por qué lo publico y no lo pruebo desde aquí? Porque las pruebas que se hacen desde aquí, cuando subo documentos, no funcionan bien. Eso tenéis que tenerlo claro. Si yo he hecho una herramienta que me está pidiendo un documento para poder extraerme los datos de la factura, si la pruebo desde aquí me va a dar error y voy a pensar que es que la herramienta la he hecho mal. Y la herramienta está bien, pero simplemente no funciona. Entonces, yo las pruebas que van con documentos nunca las hago aquí. Entonces, yo publico mi agente, no lo distribuyo con nadie porque no es un agente que esté en producción y ya me va a aparecer aquí. Si yo me vengo aquí a mis agentes y me vengo a de prueba de peticiones, yo ya aquí podría estar probando todo lo que le he dicho. Por ejemplo, obtén los datos de una factura. Y le podría dar la factura. Le digo que es esta, invoice. Entonces, esto ahora automáticamente llamaría a esa petición y me tiene que devolver los datos de la factura perfectamente. Esto lo podría haber hecho, fijaros cómo funciona perfectamente. Esto yo lo podría haber hecho con instrucciones y sin tener que hacer una herramienta, por supuesto que sí. Pero si yo voy a tener un agente que hace 10 cosas, en las instrucciones, créeme que va a ser muy complicado controlar todo esto. Y si yo necesito un modelo superior para que sea más eficaz, la forma de hacerlo es con la herramienta. Observar cómo funciona, funciona perfectamente. Y ahora yo le digo, quiero hacer un análisis de sentimiento. Le digo, analiza el sentimiento de este texto. Este curso me parece una pasada. Y ahora me tiene que decir que es bueno. ¿Vale? Él lo entiende perfectamente. Es decir, el parámetro, la primera vez que ejecutéis la herramienta le tenéis que dar a permitir y ahora me va a decir, vale, es positivo. ¿Vale? Aquí lo veis. ¿Vale? Perfecto. Ya veo que funciona bien. Le he puesto un buen nombre, una buena descripción y prácticamente no le he tenido que decir a mi agente qué tiene que hacer en las instrucciones. Lo cual no quiere decir que le esté quitando importancia a la instrucción. Pero sí que es verdad que en la medida que vayáis creciendo a vuestros agentes tenéis que ir entendiendo qué hago en mis instrucciones, qué hago en mi conocimiento y qué capacidades le voy metiendo como las herramientas. Entonces, cuando yo haga tareas que son muy concretas y que voy a utilizar varias tareas, aunque las pueda hacer desde una instrucción, mejor hacerlo con herramientas que son reutilizables, son gobernables y utilizo mis instrucciones para aspectos más relevantes del comportamiento. ¿Por qué? Porque en definitiva este tipo de instrucciones al final son simples tareas. Cuando un agente va a ser más cómo cubrir todo un proceso de negocio.
que entre otras cosas hará determinadas tareas. Todas esas tareas las que pueda ir metiendo por aquí mucho mejor. ¿Vale? Bien, un último secreto sobre este tema antes de entrar en Dataverse. Las instrucciones, los prompts personalizados, tienen una vida útil muy elevada. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que yo cuando genero una instrucción, una herramienta de tipo prompt, yo lo puedo ejecutar esta herramienta desde varios sitios. Habéis visto que yo esta herramienta la puedo utilizar desde mi agente. Me voy a mi agente, le meto esa capacidad y me ejecuta esa tarea cada vez que yo lo llame. Súper sencillo. Ya veréis que este módulo apenas tiene 10 vídeos. Creo que os va a encantar y es relativamente sencillo. Pero esta misma tarea de análisis de sentimiento que acabo de hacer aquí, la puedo utilizar en Power Automate. ¿Eso qué quiere decir? Que la puedo utilizar en un flujo de agente, por ejemplo. Yo puedo llamar a esa tarea, yo conecto un correo electrónico o conecto los comentarios de Facebook de mi página y cada vez que recibo un comentario, con Power Automate puedo estar llamando a esta tarea y me va a ejecutar con ese modelo. Por tanto, la vida de una tarea y el servicio que da puede ser muy elevado. Y lo más importante, que lo administro en un único sitio. Esa tarea, si está bien hecha y está optimizada, la voy a poder utilizar en cualquier agente que vosotros hagáis. Y si el día de mañana hay un contexto de negocio en el que yo con Power Automate la voy a utilizar, pues perfecto. También lo puedo utilizar desde Power Automate, sin intervención humana, sin que haya una persona escribiendo el prompt. Ahora, un secreto, y no quiero marearos con este tema, solo quiero daros visión de las grandes prestaciones que tienen los prompts personalizados. Los prompts es una herramienta de AI Builder que también se puede utilizar desde Power Apps. Y necesitamos, si lo sacamos fuera de Copilot Studio, necesito una licencia de AI Builder para poder utilizarla. Es decir, si yo me voy a mi Power Automate y quiero utilizar esta herramienta, estoy utilizando capacidad de AI Builder. Si yo lo utilizo dentro de mis agentes, pues no utiliza ninguna capacidad adicional de licenciamiento. ¿Vale? Por tanto, nosotros aquí solo la vamos a aprender para nuestros agentes, pero oye, cuando vayamos a hacer agentes personalizados y utilicemos flujos de Power Automate, que sepáis que todo este conocimiento que ya vais a adquirir va a ser escalable para todo ese tipo de tareas. ¿Vale? Bien. Siguiente paso. Una vez que vosotros generéis este agente de peticiones y hagáis vuestras dos primeras peticiones sencillas, una con texto y una con documento, la publiquéis y la probéis en vuestro agente, os va a encantar. Y el proceso vais a ver que es muy sencillo. Creo mi herramienta, la publico, configuro el nombre, descripción, me voy a mi agente, le doy a más herramientas y le incorporo las herramientas que yo quiera. Si el nombre y la descripción es buena, prácticamente no le tengo que decir en las instrucciones qué es lo que tiene que hacer. Porque cuando yo diga, quiero extraer los datos de esta factura, él sabe, el agente sabe que tiene una capacidad y la utiliza. Simplemente, ya está. Bien, ahora vamos a entrar en el ámbito de trabajar las herramientas con Dataverse. Para ello, voy a entrar de nuevo en la prueba de peticiones personalizadas. ¿Vale? Y aquí
para conectar Dataverse a un agente declarativo ya vimos que tenemos dos caminos. Ya lo vimos hace, no sé si la semana pasada o la anterior. Si yo me vengo aquí a agregar conocimiento, yo puedo conectar hasta 15 tablas, creo, ahora de memoria, de Dataverse. Y prácticamente yo aquí voy a poder empezar a preguntar y me va a empezar a responder. Bien, sin embargo, yo tengo otro camino. Yo me puedo venir a una herramienta, me hago una solicitud y yo puedo conectar desde aquí cualquier tabla de Database con sus relaciones y con todo. Y seleccionar todos los campos que me quiero traer. Entonces yo le digo, quiero listar mis contactos que tengan el nombre, lo convierto en un parámetro y te vas a traer todos estos campos. Este. Si son relacionados, me los traigo, todo lo que yo quiero. Entonces, esta herramienta está preparada para ir a esa tabla con su tabla relacionada y traerme todos los datos en base a los filtros que yo quiera. Y además, a través de las expectativas, yo puedo controlar el formato exacto de cómo quiero que te traigan los datos. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo por aquí y hacerlo en el conocimiento? ¿Vale? Cuando yo le meto Database en el conocimiento es súper sencillo. Simplemente selecciono las tablas que quiero y ya está. No tengo que hacer nada más. Empiezo a preguntar. En los agentes personalizados puedo tener alguna capacidad más, porque puedo decirle qué significa cada tabla, qué significa cada campo, que también me puedo ir a Database y hacer ese trabajo y documentarlo bien. Pero yo aquí no tengo que hacer nada, conecto el conocimiento y funciona. Aquí tengo que ir tabla por tabla, configurando herramientas y controlando qué campos quiero, qué no quiero, cómo filtra, cómo es el comportamiento. Tengo que personalizar 100% de la experiencia de mi usuario. Es más tedioso. Conocimiento más fácil. Esto más complicado. Conocimiento yo no lo controlo. A veces falla, muchas, otras no. Unas veces me trae unos campos, otros. Mi usuario a veces se desespera porque pide que el teléfono y el teléfono le da el teléfono 3 en vez del teléfono 1. ¿Por qué? Porque nosotros no lo controlamos. Yo creo que eso cada vez va a funcionar mejor, pero yo, la experiencia que tengo de conectar Database al conocimiento es que no controlo la experiencia. Y ahora mismo el tema de los agentes, el otro día lo hablaba con una persona que hablaba conmigo sobre el tema de los agentes. Y es que la realidad de los agentes es que todo el mundo habla de ellos, pero hay muy poca gente que lo ha visto funcionando. Y yo intento ser conservador. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito controlar lo máximo que pueda de mi agente. Porque estoy en un momento en el que la gente no tiene experiencia con los agentes, tiene muchas expectativas y yo tengo que cumplir con esas expectativas. Al menos que no se equivoque, que no falle y que no desespere a mi usuario. Entonces, en vez de yo irme al conocimiento y de dejarle las 15 tablas y terminar yo en 5 minutos, yo me voy a venir aquí y voy a controlar el 100% de la experiencia. Le voy a decir aquí, le voy a decir, objetivo, obtener detalle completo de un contacto de mi CRM. Contexto, el usuario de negocio necesita acceder a mayor detalle de información de un contacto que ha seleccionado previamente. Expectativa. La salida debe reproducir exactamente la siguiente estructura. Nombre del contacto, nombre completo, el nombre, los apellidos, el puesto, la compañía. Como le he puesto dos asteriscos, quiere decir que esto va en mayúscula. Información del contacto, me tienes que dar el teléfono de trabajo, el teléfono móvil, la dirección. Si no existe, me pones que no está disponible, pero tú me lo pones esos campos. Y luego me vas a decir sus correos electrónicos. Me vas a poner el correo del club, el correo de la empresa, el correo personal.
Y luego te voy a pedir la dirección. Y luego te voy a poner el vínculo para que tú puedas navegar al CRM y puedas verlo. Y además te voy a poner todas estas reglas. No se debe de incluir ningún texto adicional antes o después. Mantén siempre los emojis, los mismos títulos, la misma capitalización y la misma puntuación. Conserva exactamente los nombres de los campos. ¿Qué quiere decir? Que estoy siendo súper estricto. Cuando un usuario le pregunta a Database, yo voy a ser fiable y le voy a dar los datos que busca, sin fallo. Y siempre la misma experiencia. ¿Vale? Para lo bueno y para lo malo. Es un poco más rígido, sí, pero no falla nunca. Sí que aquí yo me puedo traer más campos y permitir en las expectativas que el usuario decida qué campos quiere ver. Pero yo controlo el 100% de la experiencia. Y luego me vengo al origen y le meto todos los campos de los que tiene que beber. Y le meto un parámetro. No os preocupéis porque esto lo vais a ver en el curso de principio a fin. Además, os he puesto dos ejemplos intencionadamente. Primero voy a enseñar a listar y después os voy a enseñar a hacer otra herramienta que ejecute los detalles de un miembro de esa lista. Para que siempre sepáis listar, detalle, listar, detalle, listar, detalle. Que ese es el 90% de las cosas que tendréis que hacer en Database. ¿Vale? Bien, y además le doy los emojis y todo. Y una vez que yo ya tengo mi herramienta, me vengo a mi Copilot. Fijaros cómo vaya. Fijaros las instrucciones que tiene. Fijaros el conocimiento que tiene. Y ahora ya tiene herramientas. Ahora, además de hacerme todo el proceso para generar la factura, con un sitio súper optimizado de SharePoint, ahora le estoy metiendo capacidades de CRM. Le he metido el contacto, le voy a meter las cuentas, le voy a meter las oportunidades. Y es una maravilla. Porque yo ahora me vengo aquí y ahora yo llamo a mi agente de... llamo a Copilot Journey y ahora le digo, dame un listado de contactos que se llaman Daniel Martínez. Es que esto quiero deciros que como está conectado de verdad a mi CRM, me he inventado 3 registros para que ahora los muestre con mi nombre, ¿vale? Porque no quería mostrar aquí en directo datos que, vamos, que son de todos nosotros, de los que estamos aquí. Entonces, voy a poner mi propio nombre para que me aparezcan 3 registros que tengo, porque esto yo no lo estoy haciendo de prueba. Esto yo lo estoy haciendo de verdad. Entonces, esto yo lo listo y este prompt va a tardar un poquito, lo tengo que optimizar porque nosotros tenemos una lista de contactos enorme. Entonces estoy viendo que funciona muy bien, pero que tarda un poquito. Entonces quiero ver cómo lo voy a optimizar, principalmente en cómo aplico los filtros, ¿vale? Ahora vais a ver que funciona perfectamente. A vosotros os vais mejor y fijaros cómo ya me está saliendo. Contactos disponibles con correo y contacto. Ese es el listado, me aparecen 3. Y ahora yo le digo que quiero el detalle, dame el detalle del segundo contacto. Fijaros qué experiencia. Y ahora me va a salir todo el detalle del contacto. Por tanto, con esto vais a poder navegar de forma totalmente fiable por todo vuestro CRM. Y fijaros qué pedazo de agente tengo ya. Un agente que se conecta a todo mi sitio de productos de SharePoint que me hace, fijaros cómo controlo la experiencia, información general, nombre completo, nombre, apellido, correo de la empresa, puesto, me dice que no está disponible, información de contacto, los teléfonos, correo electrónico, perdonad, pero es que es inventado, ¿vale? Pero fijaros qué pasada, y yo puedo ir al contacto, esto me va a abrir mi CRM y me abre mi contacto para poder seguir funcionando. ¿Vale? Bien, pues ahora cuando yo conecte a mi agente, conecte las oportunidades, las ofertas y las cuentas comerciales,
yo ahora ya voy a poder hacer todos mis presupuestos, porque yo ahora desde aquí podría decir, ahora quiero hacer un presupuesto para este contacto, o esta oportunidad o esta oferta. Y continúo mi flujo, ¿vale? Por tanto, esto es lo que vais a aprender a hacer esta semana. Vais a aprender a controlar qué son los prompts, vais a aprender a utilizar la galería que viene, vais a utilizar cómo hago una tarea sobre texto, cómo puedo hacer tareas sobre documentos y luego cómo puedo controlar Database a la perfección desde cualquiera de vuestros agentes, sin fallos, sin errores, ¿vale? Con un control total del formato del Database. Con lo cual eso nos va a dar una libertad tremenda. Nosotros estamos haciendo proyectos con databases chulísimos que espero que pronto los podamos enseñar. Ahora mismo se me viene a la mente cómo estamos conectando todo el sistema de performance de Sierra Nevada para poder poner el estado de la estación a cualquiera persona de negocio que pregunte desde un agente. Cuando eso lo podamos enseñar, si nuestro compañero Javier se anima, pues vais a alucinar, ¿vale? Bien, pues ya sin mucho dilatarme mucho más, tenemos enfocada la semana, ¿vale? Y vamos con lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente módulo? No hablo de la siguiente semana, porque observad que es jueves día 6 de noviembre. Es decir, el jueves que viene no, el otro. Ahora explico por qué, ¿vale? Pero la semana siguiente vamos a trabajar estos prompts, pero para trabajar con documentos. Vamos a aprender dos cosas. ¿Cómo puedo trabajar mis agentes desde Word para poder generar documentos con mi agente y con Word? También os vamos a enseñar a crear plantillas desde SharePoint que os abren un Word con la plantilla para que la rellenemos de datos con nuestro agente que va a estar a la derecha, el mismo agente de ventas. Y luego os vamos a enseñar cómo llamar a un prompt y obtener una URL con un documento. Si yo la oferta comercial le digo, pásame a Word esta oferta comercial, va a llamar a una plantilla y a los 20-30 segundos me va a devolver una URL con una descarga de mi documento de Word. Y son las dos alternativas de trabajar con documentos y con agentes que os vamos a enseñar. Y eso lo vamos a hacer el jueves día 6 de noviembre. Por tanto, os animo a que os registréis y os apuntéis, porque cada vez tenemos más capacidades, ¿vale? Así que pronto vais a poder hacer casi todo lo que se os ocurra, ¿vale? Bien, y ahora, ¿por qué lo hacemos dentro de 2 semanas y no la semana que viene? Bien, porque la semana que viene tenemos un evento y no quiero saturaros de eventos. Yo creo que con una a la semana creo que vamos bien. Y la semana que viene tengo el orgullo de invitaros al lanzamiento de nuestro producto de Sherpa Central Report, el cual estoy tremendamente orgulloso. Y estoy orgulloso por varios motivos. El primero es porque es la evolución de nuestro primer gran producto de Sherpa, que gracias al liderazgo de mi compañero Álvaro y del buen hacer de nuestro equipo de Sherpa, liderado por Juan Luis, cuando veo la evolución de este producto desde el inicio a ahora, pues lo único que siento es orgullo. Gracias a este producto vais a poder establecer una estrategia de distribución de vuestros informes de Power BI. Y además, también para mí es un orgullo porque nosotros hemos adquirido un compromiso con todos vosotros. Y es que nuestro club va a ser mucho más que un centro de formación, sino que va a ser un centro de recursos que os va a permitir acelerar vuestros proyectos.
Y esto es una muestra más de nuestro compromiso con vosotros de traeros todas nuestras capacidades de Sherpa a todos los miembros de nuestro club. Así que el martes, día 28 de octubre, de 5 a 6, estáis invitados a un evento del club donde un servidor y mi compañero Álvaro Vadillo os presentaremos nuestro nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto se llama Sherpa Central Report. Así que os espero y muchas gracias por estar siempre ahí.